Vamos subiendo a la nostalgia, el recuerdo no se queda abajo, partimos. Esto es Historia al Volante, con sus anfitriones Don Eric y el Profe. Un viaje al pasado, presente y futuro de la cultura micrera. Historia al Volante. Foto a color del hombre que no está, sangre en la almohada. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Estamos en este nuevo podcast que se llama Historia al Volante. ¿Y de qué se trata este nuevo podcast? ¿Cómo nace? ¿A qué viene? ¿Cuál es el público? Pues se lo voy a contar. Yo soy el Profe y les doy la bienvenida. Historia al Volante es un podcast dedicado a la cultura micrera. Pero esto es, digamos, mucho más amplio, a la cultura de la conducción. Tenemos en este podcast, vamos a tener historias, anécdotas, y mi parte va a ser hablarles a ustedes de la cultura de la conducción. ¿Dónde nace? ¿Cuáles son las primeras rutas? ¿Cuáles son las primeras máquinas que llegan a nuestro país? Tenemos fantásticos invitados que van a venir y nos van a acompañar también en este programa que nace para ustedes, para la cultura micrera, para todas las personas que pertenecen a este público. Conductores de Arica a Magallanes, sean bienvenidos a nuestro nuevo programa Historia al Volante. Y para hablar de toda esta historia, para poder tener una amplia visión, tenemos también a alguien que va a ser el puntal de lo vivido, la persona que en carne propia ha encarado esta historia. Me refiero a Don Eri. ¿Cómo está Don Eri? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Y un gusto recibirlo también a usted. Gracias, y un gusto que haya nacido este programa, ¿ya? Para poder encarnar de cierta forma lo que hemos vivido los micreros, los choferes también, porque este programa también está abierto para todo el mundo. Por supuesto, Don Eri. Que anda atrás un volante, ¿ya? Así Por que, supuesto. Y esa es la idea, que usted pueda contarnos de esta historia vivida, que podamos nosotros tener esta visión. Porque resulta que detrás de un conductor, detrás de un chofer, detrás de una máquina, hay personas. Y eso es fantástico, eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Muchas veces nos quedamos, quienes no hemos sido choferes, nos quedamos con la idea de ya el conductor nos tiene que llevar a cierto lugar, los más educados agradecen, yo he visto algunos que llegan y pasan nomás, pero no se piensa en esto, no se piensa que detrás de la máquina hay una persona que tiene que además tener nervios de acero, porque está llevando a otro grupo de personas que ponen su vida también en manos de él. Bueno, tú lo has dicho, hubo un estudio de la Universidad de Chile que comprobó que el trabajo del chofer es tan pesado como el de un minero. Lamentablemente en nuestro país se toca poco esto, pero la idea de nosotros es un poco abrirnos como personas, contar nuestras anécdotas, contar nuestra alegría y nuestras penas en la ruta y como personas que somos. Así que estoy llano ahí a tus preguntas y también quiero decirles que les saludo a cada uno de mis amigos ahí a lo largo y ancho de Chile. Tengo hartos amigos, camioneros, micreros, porque yo también soy del rubro micrero. Excelente. Bueno, para todos los amigos que están iniciando en este podcast, que van a encontrarlo ya en YouTube prontamente, en otras redes sociales, en otros lugares, Spotify, esperamos poder estar. La idea de nuestro programa, y volvemos sobre lo mismo, es hablar sobre un universo que quizá aquel que se sube al medio de conducción no conoce, que es el universo específico micrero. Nosotros acá en Chile tenemos las micros, lo que llamamos también los medios de transporte masivos, por así decirlo. En cada lugar de Chile es distinto, en algunos son un poco más largos, en algunos son un poco más cortitos, más pequeños, hay unos que van entre comunas, hay algunos que van también de viajes más largos, pero detrás de todo esto hay una cultura. ¿Cómo se define una cultura? Según los estudios, según la ciencia, las ciencias sociales sobre todo, una cultura se define como un conjunto humano que tiene sus costumbres arraigadas, que tiene una ética y una moral específica y propia, con la cual se desenvuelve dentro del mundo. Y eso es lo que encontramos en la cultura micrera. Encontramos costumbres, encontramos un idioma específico, encontramos una forma de comunicación que es propia de... Todo eso lo vamos a ir averiguando.
Bueno, ahora yo te quiero decir, tú lo estás tocando sobre las costumbres, sobre el idioma, ¿ah? Sobre, no sé, pues esta forma de comunicarnos nosotros un poco en clave de repente que la gente no entiende o mal entiende de repente. Entonces eso es lo que queremos ir explicando en cada uno de los programas que vamos a hacer en relación a la cultura micrera, ¿ya? Así que espero solamente tus preguntas ahora y poder ya abrirme y contar mi historia. Voy a partir con mi historia para poder ya ser partícipe y parte de este programa que esperemos empiece a pegar, ¿ya? Por supuesto. También queremos decirle a los amigos que nos escuchan que en la caja de comentarios del video de YouTube vamos a dejar medios de comunicación. Un WhatsApp, un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros y nos puedan contar su historia. Todos los amigos que son micreros, que han sido choferes, que han sido conductores de otros medios de transporte, lo importante es que ellos también nos dejen sus historias. No olvides que acá también no solamente van a haber choferes, también hay hijos de choferes que también de cierta forma vivieron la situación ahí con su papá, muchas veces andaban al lado ahí, como el caso mío, yo a los 5 años ya andaba al lado de mi padre, también hay abuelitos, entonces ellos también quieren ser partícipes de esto. Por supuesto, y para ello va a estar abierto también nuestro contacto para que ellos también puedan ser parte de este programa. Otra cosa interesante que vamos a tocar es que en cada programa vamos a hablar de un tópico diferente, porque no solo existe una cultura micrera, una cultura de la conducción que está solamente pegada en manejar, en llevar. Hay historias también muy interesantes, tenemos las historias paranormales, sucesos que han ocurrido en la carretera, tenemos historias de romance, tenemos historias políticas. Recordemos que en nuestro país hemos vivido una situación política bastante adversa, no hace muchos años atrás, y los conductores también fueron parte de esto, también estuvieron presentes, para bien y para mal. Ellos también fueron parte de esto. Tenemos historias de todo tipo y en cada capítulo vamos a tocar una de esas historias específicas, algunos de esos tópicos, nos vamos a reír, nos vamos a emocionar, hay historias emocionantes también, accidentes, historias de personas que se han salvado de grandes cantidades de accidentes o de uno importante. Así que también eso es parte del programa que vamos a tocar. Claro, hay muchas historias fantásticas, como decía, historias de romance, historias muy tristes también, historias muy alegres que nos van a hacer reír. Entonces, esa es la idea, que contemos lo que es el ser humano, contemos lo que es el piloto ahí, el chofer, que también tiene penas, también tiene alegría y también tiene mucho que aportar. Así que, como dice Don Eric, esto va a ser tocado. Y les voy a contar una historia, aprovechando de comenzar, muy del estilo historia al volante. Vamos a hablar ahora, les voy a comentar sobre las primeras rutas que existieron en la historia de la humanidad. Porque ustedes dicen, los choferes, los conductores, la micro pasa la 304 ahí en Huamachuco y otras tantos más. En Lampa, Quilicura, en el sector norte tenemos, pero las rutas han sido mucho más antiguas. Tenemos una de las rutas más importantes que existió entre China y la India, que se llamaba la Ruta de la Seda. ¿Y por qué se llamaba la Ruta de la Seda? Bueno, porque uno de los importantes productos que se trasladaba era seda de China y de la India. Se trasladaban también especias, también joyas, oro, todo esto. Medios de transporte que participaban eran las caravanas. ¿Qué son las caravanas? Pues eran grandes extensiones de transporte en el que participaban importantes cantidades de animales, entre ellos mulas, burros, caballos, camellos. Y obviamente estaban los seres humanos, quienes transportaban las caravanas, que eran los caravaneros. Ellos estaban dedicados a llevar la caravana. Estas primeras rutas también conectaban a personas que querían ir de un lugar a otro. Ejemplo, si yo estaba en un lugar de China y quería ir a la India para hacer negocio, si iba solo, me podía suceder algo en el camino. Era más probable que me asaltaran, que me mataran, porque habían salteadores de camino. Estaban también los piratas que, si bien estaban en el mar,
cuando atracaban los piratas era un desastre porque los piratas llegaban ahí a robar, a violar y también se ponían en los caminos a asaltar a la gente. Teníamos también un montón de otros personajes variopintos que podían ser perjudiciales para nuestra ruta. Entonces, ¿qué mejor que ir con la caravana? Yo leí un libro muy interesante de Neil Gordon que se llama El Doctor, y en él se habla de cómo las personas que se querían trasladar entre los puntos esperaban a las caravanas, así como usted y yo ahora esperamos la micro, ellos esperaban la caravana. Claro, el traslado en una micro puede demorar horas, en el de ellos días, pero era importante. Tenemos entonces las primerísimas rutas y las primeras personas que pertenecieron a la cultura del transporte, a la cultura de la conexión, porque no es solo transporte, es también conectar lugares. No sé si Don Eri nos puede hablar de rutas que él haya conocido hacia el norte o hacia el sur, ahora en su época más moderna. Bueno, yo como chofer siempre hice la mayoría de rutas cortas, ¿ya? Empecé en Ovalle Negrete, haciendo la ruta de Independencia hasta la vía 4 de septiembre, Los Espejos, por ejemplo, era una ruta corta, ya que duraba ida y vuelta 3 horas. Luego estuve acá en Lampa y luego también trabajé de sur a norte. Anduve de Iquique a Puerto Montt. Así que también tengo algo de ruta. De Iquique a Puerto Montt. Eso yo creo que deben ser bastantes kilómetros y bastantes horas de conducción. Muchas horas, claro. Sobre todo el viaje de Copiapó hacia el norte hasta Antofagasta, Iquique, es súper emocionante, ¿ya? Mucho desierto, por ejemplo, de Copiapó a Antofagasta, y también tengo historias bastante, ahí las vamos a comentar. Espeluznantes también al respecto. Las vivimos, así que hay harto que contar y eso seguramente más adelante lo vamos a hacer. Le iremos tocando en programas más adelante, suenan interesantes. Me llamaba la atención un punto, que es esta resistencia que tiene que tener el conductor para estas rutas tan largas. Lo hablo desde la parte histórica porque desde ya las caravanas que eran todo el tema de resistir fríos, embates de la naturaleza, personajes que puedan ser peligrosos, los animales, eso cambia evidentemente en la época moderna, pero ¿hasta qué punto cambia? Porque sigue habiendo necesidad de resistir muchos de esos embates. Bueno, cambia, claro, obviamente que a lo mejor no me voy a comparar y no nos vamos a comparar con un caravanero, porque eso lo tenían que hacer prácticamente a pie. Pero nosotros estábamos tras el volante ahí, con un motor que nos llevaba, unas ruedas, pero siempre existió el peligro. Siempre nosotros hemos sido asaltados, ya, en el caso de los micreros. Yo prácticamente unas 8 veces, por lo menos en mi vida, me asaltaron a punta de pistolas, qué sé yo. Y también el clima, la inclemencia, la lluvia, ¿ya? El frío, el barro, ¿ya? Y muchas veces puede tener que dejar a la familia. Realmente hay un problema social también. Que nosotros lo asumimos, pero con cariño, cuando hacemos el trabajo con mucho cariño. Me imagino que todos estos puntos tan importantes, tan trascendentales en la historia de un conductor van formando un carácter. Y de formar carácter es justamente lo que vamos a hablar en la vuelta de nuestra pausa comerciales. Vamos a hablar de la historia de Don Eric, nos va a presentar sus inicios, nos va a contar un poco cómo él sale de su cascarón, por así decirlo, y se tiene que enfrentar con esto de la conducción. Vamos a conocer un poco de él, vamos a estar conversando sobre esta parte más íntima, haciéndole preguntas, y también ustedes, si quieren participar, nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios, nos dejan preguntas que le quisieran hacer a Don Eri. Ya en los siguientes programas vamos a elegir las mejores preguntas y se las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque él es el hombre tras el volante y yo soy el hombre tras el estudio, tras la técnica. Mi historia personal con los medios de transporte es haber participado como un pasajero. Y como pasajero también tengo algunas historias que contar, tengo algunas cosas que decir, pero el hombre detrás del volante acá es Don Eric. Y de él vamos a estar hablando en la vuelta a nuestra pausa, que todavía no es comercial. Qué lástima. Ojalá
si nos están escuchando por ahí algunas personas del círculo de la conducción y quieran apoyar este proyecto, acá tienen un humilde espacio en el que podrían depositar su confianza y su dinero. Pero su confianza, primeramente su confianza para auspiciarnos. Así que vámonos a una pausa no comercial y volvemos con Historia al Volante. Estamos de vuelta en nuestra pausa no comercial con el programa Historia al Volante, el programa de la cultura micrera, de la cultura de la conducción, en el que sus anfitriones, el profe, o sea, la persona que les habla con esta voz tan sensual, y Don Eri, el hombre detrás del volante. Y vamos a hablar con Don Eri, justamente, el hombre detrás del volante, su historia. Nos va a comentar un poco de su historia, sus inicios en el mundo de la conducción. Don Eri, por favor, queda usted a cargo del micrófono de Historia al Volante. Gracias, profe. Gracias por esa presentación. Bueno, en realidad mi historia no solamente como chofer y conductor, mi historia en micros, podría decirse, parte desde pequeño. Mi padre siempre fue micrero, ¿ya? Él trabajó en Lampa, trabajó en Colina, con los museates que se llamaban antes, y yo siempre andaba al lado de él, porque como era el mayor, siempre al lado de él. Había un cajoncito, siempre al lado del chofer, a la izquierda había un cajoncito, y ahí andaba yo con él, 5 años a lo mejor tal vez, y ya me interesaba esto de las micros, y siempre ahí crecí entre boletos, entre las llegadas de mi padre tarde, las salidas temprano, poco se veía, pero siempre ahí había una micro en mi casa, ¿ya? Siempre, una liebre, qué sé yo. Bueno, al llegar yo a los 21 años ya, luego de haber tenido micro en mi padre acá en Lampa, yo conducía unos buses muy grandes, unos Scania, ¿ya? Pero sin documento, ¿ya? Igual que mi hermano. Ilegal. Ilegal, y mi papá realmente nos mandaba a dar vueltas ilegales, ¿ya? Ya, porque era así, era más, no sé, pues, era menos controlado. El asunto que luego ya quedamos sin esas máquinas, se perdieron por el asunto del dólar, hubo un problema, pero mi padre quería ir a trabajar a Ovalle Negrete. Y yo dije, está buena la idea, podría hacerlo yo también. Y como es la vida y como son las circunstancias, me encontré con un amigo, ¿ya? Un amigo que trabajaba en Huachuraba, Ovalle Negrete, que siempre lo recuerdo. Maripil era el apellido, José Maripil. Y él me dijo, oye, ¿por qué no tratas de meterte como chofer? Y yo le dije, me da mucho miedo porque manejar en Santiago era un cuco. Usted en esa época tenía 21 años, 21 años, claro. Entonces daba un poco de miedo porque uno veía que había mucha collera que se llamaba, o sea, se corría mucho y las máquinas, no sé, pues eran como un gran desafío. Pero la necesidad y el deseo de querer hacerlo me llevó a aceptarlo. Así que él me consiguió, salí en una micro bien viejita, una GMC año 1966. Y cosas de la vida, llegué primero que mi papá a trabajar a Santiago. Primero, yo trabajé como un mes antes que él, porque él luego llegó, pero cuando él se enteró que yo andaba, estaba muy enojado porque él no quería eso para mí. Claro. Lamentablemente las circunstancias no estaban para estudiar ni nada parecido, así que yo empecé a trabajar el Carmen Villa Jaime Izaguirre, que era Ovalle Negrete. Ahí yo anduve más o menos alrededor de 2 meses y luego pasé ya ahí donde estaba mi papá, que es Los Libertadores Ovalle Negrete, y ahí terminé, digamos, mi carrera, si se puede decir, mis vueltas, mis días de micrero en Santiago, ¿ya? Hasta poquito antes de la amarilla. Don Eric, una pregunta para usted. ¿Qué fue el motivo principal de su juventud
que lo inició en este mundo de la conducción? Porque usted me decía, no había medios para el estudio ni nada, pero ¿hubo algún otro motivo o era ese la necesidad económica? Principalmente la necesidad económica. Principalmente estábamos en un tiempo que fue muy caótico, el tiempo de la dictadura, entonces no había trabajo. Y era difícil meterse al gremio, si no era fácil, porque había que tener pachorra, ¿eh? Siempre se ha destacado eso, ser micrero no era tan fácil, ni es tan fácil. Hay que tener harta pachorra y hay que estar dispuesto a muchas cosas. Y bueno, yo lo enfrenté y salí. Bueno, luego terminé de venir de Valle, trabajé 22 años en Lampa hasta que caí enfermo, una enfermedad que es irreversible, pero 22 años hice acá en Lampa. Y eso, digamos, sería mi paso por la locomoción colectiva, por el volante, digamos. Pero Una historia reducida, porque sin muy duda reducida, alguna... claro, porque olvídense que dentro de esta hay muchas cosas, como decía, muchas anécdotas, Exactamente. muchas historias muy penosas, muy alegres, pero De todo hay en la viña de los conductores, en la viña del señor conductor. A mí me interesa un aspecto fundamental que creo que para aquel que es un no conductor, para aquel que no tiene conocimiento técnico de esto, es el asunto de las máquinas, porque usted me hablaba de unos modelos que, claro, yo lo escucho el nombre y no me imagino más que una micro vieja, según yo, pero hay diferencias que creo que, me decía usted, son dramáticas entre lo que era la dirección hidráulica, la dirección mecánica. Por favor, háblenos un poco de esos ya, aspectos. específicamente les voy a hablar de ese modelo. Ok. Ya porque del año 80 para atrás había muchos modelos. Bueno, los principales modelos eran con dirección mecánica, ¿ya? Todo mecánico, los frenos eran frenos con líquido. ¿Y eso qué Era- significa para aquel que no conoce, que son más duros, que son más blandos? Bueno, muy duro. Realmente había que tener un croquis para manejar, había que tener, como digo, pachorra, había que ser agallado. Y estar ahí. músculo. Y músculo, claro. Y esto más o menos hasta el año 80 y tanto, que ya empezaron a llegar las máquinas de Argentina, carrocería del detalle, qué sé yo, frenos de aire, y las Ford Caterpillar, pero esas máquinas, bueno, y vaya, yo pienso, nuestros abuelos, nuestros papás, ¿qué máquinas habrán manejado? Yo siempre digo, oye, hay que ser valiente a ir de Santiago a Arica, por ejemplo, en una máquina de esa, imagínate. Y no solo por la máquina, sino por las rutas. Y solamente, y claro, y la ruta que era muy pesada. Imagínate que ahora las rutas son con 2, 3 pistas ya, bien señalizadas, pero igual hay un montón de accidentes, imagínate en ese tiempo. Había que ser valiente para estar ahí. Y bueno, y volviendo a lo de la máquina, claro, era súper dura, caía o no, y olvídate, casi te desarmaba. Y luego, bueno, yo tuve la suerte, 2 meses después, empezar a trabajar en una Mercedes-Benz, que ya era otra cosa, ya una 1113. Y así, pues así fui pasando hasta llegué a manejar buses de 2 pisos, piso y medio. Pero lo mejor de todo es haber vivido estas etapas, contar y haber sido feliz en el rubro. A pesar que yo debo decir, el rubro me dio mucho, me dio, gracias a Dios, para poder darle educación a mis hijos, principalmente. Y un buen pasar, pero también hubo mucha pena, mucha nostalgia. Pero ahí estamos Así como haciendo remembranzas. Así como se ríe, se llora. En realidad, esto pasa en todos lados. Pero yo creo que entre los conductores está esta nostalgia y a mí se me imagina, desde mi perspectiva de profesor, que esta nostalgia se debe también a la importancia del trabajo que se realiza. Como lo defino yo a nivel de los estudios, tal como usted señalaba, la Universidad Católica, me parece, o la de Chile, hizo un estudio en que los choferes son comparados con los mineros. Y si comparamos estas dos realidades, la realidad de la mina, la realidad del minero en lota, subterra, si alguien lo puede leer, la realidad del chofer, creo que tienen símiles en el sufrimiento, pero también en la alegría y la camaradería. Sí, porque por ejemplo yo escuché y de gente muy cercana
Cuando yo empecé en las micro hubo una persona que me dijo, pero esa es pega de flojo, porque él trabajaba en el campo. Y yo quiero decirles que en ningún caso, porque lo que sufre el micrero, lo que pasa el micrero, es que conlleva a una actividad cerebral, pero caballa. Uno llega, trabaja 3-4 días y estás muerto. Y eso no lo sabe el común, porque creen que muchos me decían, pero qué fácil esta pega. ¿Ah? Disculpe, don Eri, es que yo se lo digo desde mi perspectiva porque, bueno, yo toco batería y una de las cosas que en la batería uno tiene tiene los dos pies funcionando y las dos manos y de repente es todo un descalabro estar sumamente concentrado para poder hacer los ritmos. Llevemos esto a una batería justamente, pero de conducción. Una palanca de cambios con no sé cuántos cambios habrán, 6 o 10, no sé, los pedales, el volante mismo, la presión de la gente, porque a mí me parece insólito, de verdad me parece insólito en este país, la forma de comunicación a veces con el chofer. Oye, retal por cuál, apúrate, se te quedó una guagua, que la vieja, que no sé qué, que se cayó el enano, como los chistes del Bombo Fica. Pero claro, para uno es gracioso escucharlo, pero ¿y qué pasa con la persona que está recibiendo esa presión y la recibe y tío me lleva el 100 y un montón de cosas que tiene que estar procesando, como dice usted, un cerebro multifuncional? Claro, es súper multifuncional y sobre todo la carga, esa carga que te pone el pasajero. Lamentablemente nosotros tenemos pocos psicólogos que se preocupan, porque te voy a decir que hay muchos compañeros que han terminado fallecidos, terminado con trombosis, terminaron con un montón de enfermedades por culpa de esto. O sea, incluso yo en un tiempo me tuve que retirar un año por lo mismo, porque ya no podía, ya no me daba la capacidad de poder aguantar todo esto. Yo quedaba sentado en la cama frenando y transpirado entero. Era porque estaba bajo una presión pero tremenda y chocaba un muro. Y normalmente tengo ese sueño. ¿Por qué? Porque es una presión y yo no me he podido desligar, digamos, un poco de las micros, no me he podido desligar hasta aquí. Pero a lo que iba en delante, con todo lo que a mí nunca me hubiese gustado haber sido micrero, en realidad, nunca, porque fue una cosa muy, muy complicada. De repente se entiende poco a nivel familia, qué sé yo, y se le achacan muchas cosas a los micreros que no son. Pero bueno, lo principal es que ya lo hice en el caso mío y me quedan bonitos recuerdos, pero si yo hubiese tenido que elegir en ese tiempo sabiendo lo que me venía, no lo hubiese elegido. Claro, o sea, también la dureza del trato, lo complejo del trabajo que se está realizando, pero también quedan las alegrías. Y eso también es lo que quiere nuestro programa rescatar, esa parte humana. Volvemos sobre lo mismo, ese humano, ese ser humano que hay detrás, que está con sus compañeros, con la camaradería, como lo que estábamos hablando del caso de los mineros. Porque claro, al igual que los mineros, sufrían muchos abusos, pero tenían que apoyarse entre ellos. Los conductores, los choferes, los micreros, tienen que generar un lazo de camaradería. ¿Qué nos puede comentar usted? Amigos que ha hecho en la conducción, gente que vale la pena. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que el 99% vale la pena haberlos conocido. Y ahora actualmente hay grupos de WhatsApp, tengo grupos, me estoy reencontrando con amigos de 30 años, ¿ya? Qué bonito. Que se perdió una vida, pero uno ve el amor, el cariño, ve el afecto que hay, la amistad y la sinceridad. Que en el fondo tú te das cuenta que tuviste una familia que a lo mejor no valoraste, pero que la reencontraste en el caso mío ahora y eres feliz. Te llenan muchos espacios que te están faltando. Así que también vaya mi saludo para ellos. También para todos los amigos que están haciendo grupos de WhatsApp, también sean bienvenidos. Sobre todo los amigos de Valle Negrete, ya de los Libertadores y de todos los amigos. Acá hay, digamos, ¿cómo decirlo? Tenemos la banderita de Ovalle Negrete en este programa, pero todos son representados, de todos lados, de Arica a Punta Arenas. Hablando también de diferencias en las regiones de Chile, a mí me tocó, porque yo viví en Osorno, darme cuenta, bueno, yo soy de Santiago, siempre he sido de Santiago, pero en Osorno me di cuenta que las micros, digamos, que eran como liebres de acá, eran muy, muy viejitas.
Entonces había otro sistema de conducción. Me acuerdo que yo tomaba de ahí de Rahue Alto, saludo a la gente de Rahue Alto si nos está escuchando, hacia Ovejería y teníamos que tomar una micro que era la 4 azul, 4A o 4, no recuerdo. Y se destartalaba, sonaba así, y teníamos, había una que a mí me gustaba mucho que era el Águila, porque estaba llena de águilas. Y cuando subía yo decía, me subo a la nave, a esta nave espacial, interestelar, porque era una cuestión fantástica ahí en esa micro, sonando toda estartalada, con rancheras de fondo y como con luces. También esto me trae a la memoria que acá en Santiago mismo existieron estas micros como muy al estilo modernista, llenas de luces, algunas con peluches. No sé si nos puede hablar de esto. Claro que sí, existieron y bueno, y existen aún. Si, no te olvides que no solamente el Transantiago, todavía hay que han recorrido. Por acá en Lampa hay 3 o 4 recorridos, Royal Bus, tenemos los buses verdes, tenemos las Lara Pinta. Y hay micros muy bonitas, en el que el chofer vuelca su amor y su cariño en la oficina. Yo siempre le llamo la oficina. Esa era nuestra oficina, ¿ya? Que es un espacio también que lo autorrepresenta porque él le pone de lo suyo. Claro, hay micros muy bonitas, pero era emblemático. Por ejemplo, Valle Negrete tenía máquinas muy lindas, ¿ya? Matadero Palma, San Cristóbal La Granja, Canal San Carlos, bueno, y tantas otras micros que adornaban Santiago y cruzaban Santiago de norte a sur, de occidente a poniente. Entonces era muy bonito, mucha dedicación y todavía hay. De hecho hay grupos que se dedican a mostrar las micros enchuladas, ¿ya? Hay muchos que están rescatando micros viejitas, las adornan y las arreglan y son una hermosura. Parte de la cultura micrera también. Estamos llegando al final de nuestro programa Historia al Volante. De mi parte, despedirme de ustedes amigos, desearles lo mejor y que sean bienvenidos a esta nuestra casa y su casa. El primer podcast, creo que tenemos derecho a decirlo, el primer podcast específico de la cultura de la conducción. Así que de parte del profe, un saludo para todos, don Eri. Gracias, profe. Y esta idea, quiero acotar que esta idea nació por lo mismo, por este grupo de WhatsApp y por los años que tuve yo. Ahí lo expliqué ahí al profe, que es muy cercano a mí, y dijo, ya, pues hagamos un podcast. Y aquí estamos tratando de que llegue ahí a cada uno de ustedes. Y como dije, esta es cultura, historia al volante. Historia al volante. Historia al volante, en la que también, como digo, se pueden integrar muchos de distintos gremios, pero ahí vamos a estar y un saludo a todos y gratificado y espero que salga bien. Muchas gracias, don Eri. Historia al Volante se despide en esta día, tarde, noche, no sé cuándo nos estén escuchando. Recuerden darle al botón de suscribirse y a la campanita para que les estemos avisando de los nuevos videos que iremos subiendo ya cuando estemos en otras plataformas, que eso esperamos, también les daremos aviso. Un saludo para todos amigos, se despide don Eri y el profe, esto es Historia al Volante.